La estructura ciclo es una estructura que permite repetir una o más instrucciones, dependiendo del resultado de evaluar una condición. La estructura ciclo se configura con la instrucción while o con la instrucción for. Si utilizamos la instrucción while, que significa mientras, en ella tenemos una forma general. Será mientras, la palabra mientras y luego una condición y dos puntos. Y luego tenemos indentados hacia la derecha el conjunto de instrucciones que se ejecutan mientras la condición sea verdadera. Observe que en Python la indentación es una herramienta muy potente. No solamente facilita la lectura de los algoritmos, sino que es la que le indica cuál es el conjunto de instrucciones que pertenecen a otra instrucción. Este conjunto de instrucciones que encontramos indentados hacia la derecha son las que se ejecutan mientras la condición sea verdadera. La condición es una expresión relacional o una expresión lógica. Y definimos lo que llamamos la variable controladora del ciclo. La variable controladora del ciclo es la variable que se evalúa en la condición. En la condición estaremos siempre evaluando el contenido de una o más variables. Esas variables que se evalúan ahí se conocen como la variable controladora del ciclo. Y la variable controladora del ciclo se debe modificar siempre en el conjunto de instrucciones del ciclo. Si no se modifica esa variable, pues entonces, si la condición es verdadera, siempre será verdadera y el ciclo jamás terminará. Debemos tener cuidado entonces con que la variable controladora del ciclo se esté modificando dentro de las instrucciones del ciclo. Un primer ejemplo de uso de ciclos y de la instrucción mientras, vamos a construir un programa que lea un entero n mayor que 0 y que calcule y muestre la suma de todos los enteros desde 1 hasta n. Es decir, si leemos n igual 5, entonces vamos a calcular 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y vamos a mostrar el resultado. Un algoritmo en Python sería lea el valor de n. Necesitamos una variable s que será un acumulador donde vamos a ir sumando los enteros 1, 2, 3 y otra variable llamámosla i que es con la cual generamos los enteros. La primera vez i valdrá 1, luego valdrá 2, luego valdrá 3 y así sucesivamente. Y a medida que vamos modificando i, el valor de i se lo vamos sumando a la s. ¿Cuándo terminará ese proceso? Cuando la i sea mayor que la n. Si leímos n igual a 5, entonces i lo inicializamos en 1 y planteamos. Mientras i sea menor o igual que n, o sea 1 menor o igual que 5, es verdadero, a ese le suma i. Ese empezó valiendo 0, 0 más 1, ese quedó valiendo 1. La i le suma 1, quedará en 2. Llegamos al fin de las instrucciones del mientras, puesto que la instrucción escriba está en el mismo nivel del while, o sea que esta instrucción escriba se ejecutará cuando termine de ejecutar las instrucciones del ciclo mientras. La i vale 2, 2 menor o igual que 5, sí, a ese le suma 2, 1 más 2, 3. El resultado quedará en s. A la i le suma 1, la i queda valiendo 3. Evalúa 3 menor o igual que 5, sí, a la s le suma 3. 3 más 3, 6. Y así sucesivamente hasta que la i sea mayor que 5. La variable controladora del ciclo es la variable i. Vamos a plantear aquí unos segundos otros ejemplitos. Un programa para calcular y mostrar el factorial de un entero entrado por teclado. En el ejercicio anterior hicimos la suma de los enteros desde 1 hasta n. El factorial es el producto de todos los enteros desde 1 hasta n. Y un tercer ejemplo será determinar el nuevo salario de una persona en una lista de empleados. Vamos a procesar varios empleados y a cada uno de ellos le vamos a calcular su nuevo salario. Vamos entonces a trasladarnos hacia el ambiente de Python. Ya estamos aquí en Python. Aquí tenemos nuestros algoritmos.
Este primer algoritmo es en el cual leemos un entero n, utilizamos el acumulador que llamamos suma, y que es para ir generando los números, mientras i sea menor o igual que n, a la suma le agregamos i y le sumamos 1 a la i. O sea, en esta primera parte hacemos la suma de todos los enteros desde 1 hasta n. Fijémonos que el acumulador, la suma, su valor inicial es 0. El factorial es el producto de todos los enteros desde 1 hasta n. Entonces, como estamos multiplicando, el valor inicial del factorial será igual a 1. No lo podemos empezar en 0, puesto que si lo empezamos en 0, todo número multiplicado por 0 siempre dará 0. 0 por cualquier cosa, 0, 0, 0, nunca obtendríamos un resultado diferente de 0. Entonces aquí inicializamos el factorial en 1, la i se inicializa nuevamente en 1, y mientras la i sea menor o igual que n, factorial será igual a factorial por i, le suma 1 a la i, y así sucesivamente. O sea, en estos dos primeros algoritmos tenemos la suma de los enteros desde 1 hasta n, aquí tenemos el producto de los enteros desde 1 hasta n, y aquí en la parte de abajo vamos a tener la liquidación de las diferentes personas. Entramos el nombre de una persona, entramos su salario y con base en el salario le calculamos el aumento y el nuevo salario. Y luego leemos otra persona. Este ciclo que tenemos aquí lo vamos a ejecutar mientras nombre sea diferente de vacío. Aquí tenemos vacío. O sea, cuando aquí me dice nombre entre nombre, yo tengo la opción de teclear un nombre o de simplemente presionar Enter. Si presionamos Enter, entonces el nombre será vacío y se sale del ciclo. Ejecutemos nuestro programa que tenemos aquí. Lo primero será entre un número entero. Vamos a entrar el 6. Entonces, la suma de los enteros desde 1 hasta 6. O sea, aquí la suma empezó valiendo 0 y empezó valiendo 1. O sea, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Eso nos da 21. La suma de los enteros desde 1 hasta 6 es 21. Luego ejecuta el siguiente trozo de código. Vamos a calcular el factorial. Se inicializa el 1. O sea, 1 por 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120 y por 6, 720. El factorial de 6 es 720. Hemos ejecutado estos dos primeros trozos de código. Luego me dice, entre un nombre. Entonces, entremos un nombre. Digamos que sea Pedro. Entonces, Pedro, entre su salario, que el salario sea 5,000 pesos. Entonces dice, vea, Pedro, salario 5,000 pesos, el aumento fue 0, el nuevo salario 5,000 pesos. Fijémonos aquí, cuando el aumento se inicializa en 0, vamos a calcular, dependiendo del salario, el aumento. Si el salario es menor que 1,000, calculamos aumento. De lo contrario, el aumento se queda en 0. En este primer caso, el salario de Pedro era 5,000 pesos, salario menor, 5,000 menor que 1,000, no. O sea que el nuevo salario será 5,000 que tenía más el aumento que es 0, el nuevo salario será el mismo. Pedro, salario 5,000, aumento 0, nuevo salario 5,000. Entre nombre, entonces entramos otro nombre, Pepe. Entonces, Pepe, ¿cuál es el salario de Pepe? 800. Entonces, el nombre es Pepe, el salario es 800. 800 menor que 1,000, sí. Entonces, el aumento será el 10%, 80 pesos. Y el nuevo salario será el salario 800 que tenía, más el aumento 880. Y así sucesivamente. Entra Sara. Sara se gana 2,000 pesos. No tiene aumento, o sea que el salario será 2,000, el aumento 0, nuevo salario. De esa manera podemos procesar tantas personas como se quieran. Cuando hayamos terminado de procesar todos esos empleados, entre nombre, simplemente damos Enter y terminó el proceso.
Aquí hemos presentado entonces 3 ejemplos básicos de cuándo se utiliza la estructura ciclo y cómo se hace con la instrucción mientras.